Ángeles lo primero que dijeron cuando encendieron el video es: ¿qué mandó el pastor? Se equivocó, apretó de un botón que no era y mandó cualquier cosa. Pero no, no es así. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué elegí arrancar con esta imagen de una cárcel que hasta desagrada e incomoda? Porque de alguna manera, salvando las diferencias, muchas personas, muchas, no pocas, están viviendo esta cuarentena, están viviendo este aislamiento como una forma de prisión, como una forma de cárcel. Y aún antes de que la cuarentena empezara, aún antes de que se supiera del coronavirus, mucha gente vive la vida como una cárcel, como una prisión. Y en estos días se ve reforzada, porque tengo ganas de ir a caminar por la costanera, de ir a estar en el parque urbano, pero no puedo. Quisiera ir a cenar afuera, como alguna vez he hecho, pero no lo puedo hacer. Quisiera juntarme con mis amigos, tomar unos mates, comer un asado, pero no puedo. Quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, no puedo. Bueno, de alguna manera tenemos nuestras libertades restringidas y muchos pueden vivir esto como una prisión. Y el tema que yo le doy a este encuentro de hoy es presos de nosotros mismos. Presos de nosotros mismos. Porque mucha gente está presa de sí misma. No hay una cárcel física que la retenga, pero sí está presa de sí misma. Y quiero considerar en particular tres cárceles, tres prisiones de las que muchas personas hoy día están viviendo. La primera es la que llamé la cárcel de la soledad. La soledad, aunque para algunos pueda ser un tema menor, está lejos de serlo. Es un tema muy importante y muy grave. Pero quiero separar dos conceptos. Lo que es vivir solo, que mucha gente por cuestiones cotidianas vive solo, a veces por algún motivo no está con su familia, por algún motivo esa familia no está, o porque decidió irse a vivir solo. Pero eso no es lo mismo que soledad. Vivir solo no necesariamente es soledad. Hay muchas personas que viven solas, pero están conectadas con todo el mundo, se sienten acompañadas, están pensando en otros, saben que otros piensan en ella. Esa persona vive sola, pero no experimenta un estilo de vida de soledad. No vive en la cárcel de la soledad. Pero otras personas que hasta pueden estar viviendo acompañadas, vivir con varios en su casa, o por ejemplo en su trabajo está rodeada de gente, o cuando se trasladan, pero a pesar de tanta gente a su alrededor, viven en una permanente soledad. Y como decía, es un tema bien relevante el de la soledad, porque por ejemplo en nuestro país, en Argentina, un cuarto de la población, un 25% de nuestra población no tiene con quién hablar, no tiene con quién estar. Así que viven en un aislamiento, pero no impuesto por el presidente, por el gobierno. Viven en una situación de soledad permanente, aunque traten con otros. Y para que nos demos cuenta la magnitud que esta realidad de la soledad tiene, está asociada a un aumento en la tasa de mortalidad. Es decir, que una persona que sufre de soledad tiene más probabilidad de mortalidad que una persona que no. Por ejemplo, para darnos cuenta en relación a otras situaciones cuán importante es la soledad. Estadísticamente, las personas que están sufriendo una situación de obesidad, por ejemplo, tienen un 20% de mortalidad mayor que una persona que no tiene obesidad. El vivir en un lugar de contaminación ambiental elevado aumenta en un 5% la mortalidad. Ahora, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo, aumenta en un 30% la mortalidad. Fíjense qué índices manejan estos. Pero sin embargo, la soledad aumenta en un 45% la tasa de mortalidad. Entre un 40 y un 45% la soledad aumenta la tasa de mortalidad, la probabilidad de mortalidad.
Y fíjense, aunque esto parece excesivo, dice, no, estás mintiendo, estás exagerando, no puede ser, es un invento. No. En el Reino Unido de Gran Bretaña hay un ministerio que se llama un ministerio para la soledad. Un ministerio que se ocupa de las personas que están en situación de soledad porque han visto el terrible impacto que esto tiene. Por eso la soledad, no estoy hablando de una situación transitoria, no un momento particular de la vida, sino la persona que lo tiene como un estilo de vida, ¿no? Es grave y es una cárcel, porque la persona la lleva donde quiera que va. Puede irse a un lugar precioso, se puede ir al Caribe, pero sigue encarcelada en la soledad. Puede irse a un shopping donde la gente la choca, pero sigue experimentando la soledad. Yo quiero referirme a un versículo en particular de la Biblia que por ahí no parece relacionado, pero cuando ustedes lo lean, y yo se los comente, se van a dar cuenta por qué lo leo. Dice en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 4. Quiero ponerlos un poquitito en situación porque por ahí no todos conocen la historia, aunque vale la pena algún día de estos sentarse en casa a leer el libro de Nehemías. Cuando transcurre este libro se estaba construyendo, relata parte del libro de Nehemías la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. En un tiempo muy complejo, Jerusalén había quedado desolada, había un montón de pueblos que se habían ido instalando alrededor, gente que tenía un cierto grado de violencia, de hostilidad hacia el pueblo de Israel. Y cuando están construyendo la muralla, era mucha la superficie, la circunferencia que tenían que cubrir. Entonces, en el proceso de ir construyendo distintos tramos, mucha gente quedaba sola en el proceso. Y había amenazas de estos pueblos de alrededor porque no querían que los judíos se instalaran ahí. Ellos ya tenían su comodidad, su estilo de vida y los consideraban como que venían a invadirlos, a pesar de que 70 años atrás habían estado viviendo ahí. Entonces había mucha hostilidad, había amenazas, había temor, la gente estaba cansada, la gente estaba agotada y muy preocupada por esta situación que había alrededor. En este contexto, cuando hay tanta amenaza y los constructores estaban muy cansados, dice esto, Nehemías capítulo 4, verso 13. Nehemías 4:13. Así que, dice Nehemías, puse a la gente, a los que estaban construyendo, por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Lo leo de nuevo. Puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarecidos. Ahora, uno lee esto y dice, ¿cómo? Hay amenazas de los pueblos vecinos, hay peligro, hay situación de riesgo, y Nehemías, que era el gobernador, el encargado de esta obra, no tiene mejor idea que poner a los constructores, a los hombres, con sus familias, donde había mujeres, donde había niños, que estaban expuestos ahí en la muralla a los peligros. ¿No hubiera sido mejor haberlos puesto en un lugar bien protegido y haber dejado a los hombres, a los guerreros, a la gente más preparada para hacer frente a las amenazas? ¿Pero por qué hace esto Nehemías? Porque los constructores si estaban solos y estaban atemorizados y veían la soledad en la zona donde estaban trabajando, su ánimo se empezaba a venir abajo. ¿Por qué? Porque la soledad trae tristeza. La soledad hace perder la motivación. La soledad hace a la persona decaer, hace claudicar en lo que está haciendo y le invade mucha tristeza. Y Nehemías entendió esto, entonces ¿qué hace? Le pone al lado a la familia. Entonces el que estaba ahí mirando la soledad y cansado, ve a su esposa, ve a sus hijos y encuentra una motivación para seguir trabajando cuando su ánimo decae y tiene a sus seres queridos que le levantan el ánimo, que lo acompañan. Y cuando su ánimo decae, cuando le empieza a invadir la tristeza, ve a su hijo, a sus hijos y dice, no, yo voy a seguir por ellos. Le dan una motivación para seguir adelante. Qué importante para enfrentar la cárcel de la soledad, la compañía de los más íntimos, el apoyo,
el acompañamiento. Ahora, alguien puede decir, sí, pero yo por distintos motivos no tengo a mi familia. Hoy estoy viviendo solo. No tengo a la gente, a mis seres queridos al lado. Tal vez no, pero ¿sabés qué tenés? Y si no lo tenés, podés tenerlo. Es una familia de fe. Eso es la iglesia. La iglesia es una familia de fe. Es una familia espiritual que cumple la misma función y a veces una mucho más completa que la familia biológica. Así como estos hombres veían su ánimo levantado y Nehemías entendió que era fundamental para que no decayera tener a sus seres queridos que lo alentaran, que le dieran una motivación, que le dieran una razón para seguir adelante. Este es el rol que cumple también la familia espiritual. En estos tiempos del aislamiento, de la cuarentena, muchos han visto agravada su situación ya existente de soledad. Y empiezan pensamientos tristes. Muchas personas con soledad pueden tener hasta pensamientos suicidas, enfermarse. Por eso qué importante la familia de fe, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Qué importante saber que contás con el hermano, que te podés conectar, que podés llamar. Por ahí qué lindo cuando alguien te llama, cuando alguien te pregunta cómo estás, cuando te dicen, che, estuve orando por vos. El Señor me inquietó esta semana para que ore. Hoy me pasó, me llama un hermano y me dice, estuve esta semana pensando en vos. Algo me dijo que te tenía que llamar y te llamé. Y yo lo valoré mucho. No es porque me sintiera mal, porque gracias a Dios mi familia me acompaña y me contiene, pero me hizo mucho bien. Digo, pucha, hay alguien pensando en mí. Hay alguien que estos días, sin que yo fuera consciente de ello, se estaba ocupando de mí. Qué importante la familia espiritual. Y te quiero decir algo importante. La comunión es la llave para abrir la cárcel de la soledad. Lo repito, la comunión es la llave para abrir la cárcel de la soledad. Si estás en esa cárcel o estás encerrado, y yo te animo a que experimentes la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión con Dios, empieces a orar, te conectes con hermanos. Tal vez si no asistís a ninguna comunidad de fe, hoy tenés formas de conectarte, por ahí conocés personas que asisten a una, pedí que te llamen. Hoy día los templos no pueden abrir, pero podés comunicarte, alguien te puede acercar este video u otros, podés estar recibiendo, tal vez de alguna forma este video te llegue y lo estás oyendo ahora. Busca una comunidad de fe, acercate a alguien que conozcas, pedí que oren por vos, pedí que te lean algo de la palabra, que te hagan llegar un mensaje, como sea, a través de los medios que tenemos hoy tan variados de comunicación. Pero esto es importante, la comunión es la llave para abrir la cárcel de la soledad. Podés salir de la soledad, podés experimentar el gozo de estar acompañado por el Señor, pero también por los hermanos, aunque sea a la distancia, porque la comunión trasciende las paredes. Estas paredes que me rodean no son un obstáculo para la comunión. Cristo derribó cualquier pared de separación y en Él podemos ser uno. Quédate a pensar en esto mientras escuchás la canción que viene ahora. Es importante que busques estar acompañado. Vamos a tener este tiempo de alabanza. Es una canción que hemos cantado en varios momentos. Por ahí es lindo en familia cantarla. Si te gusta volverla a oír, la retrocedes y la podés volver a escuchar. Dale, escuchamos esta canción que nos habla de libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
gozo del Señor, mi libertad. Realmente, ¿no? Habla de libertad, rompió nuestras cadenas, nos dio una vida nueva. Jesús es especialista en cortar cadenas, en abrir cárceles, en abrir cárceles. Nos habíamos estado refiriendo a la cárcel de la soledad. Quiero referirme a una segunda cárcel que en este tiempo en particular, pero en cualquier otro tiempo en lo general también es preocupante para mucha gente, y me refiero a la cárcel de la mente, nuestra propia mente. Uno dice, ¿por qué? Si la mente es un elemento útil, necesario, forma parte de nuestro ser. Claro que sí, pero muchas veces nuestra mente se convierte en nuestra propia cárcel. ¿Cuánta gente vemos a nuestro alrededor con ansiedad, con angustia, con desánimo, depresión, sentir de fracaso, de derrota, y que en esta situación de la pandemia se ve potenciada, porque el que ya no estaba, cuánto más ansioso, cuánto más angustiado se siente ahora? Si a eso le sumamos el acoso que realmente hacen los medios de comunicación, nos va notificando, hay 5 muertos más, 10 muertos más, parece que no se están diagnosticando bien los casos, habría mucho más casos de los que creemos, y vemos la situación en los demás países, y eso va cargando, va angustiando, y hace que nuestra mente trabaje y sobrecaliente, como vieron que una máquina a la que la sobreexigimos, que empieza a recalentar, bueno, así queda nuestra cabeza. Y nuestra mente trabaja y va absorbiendo toda esta información excesiva, agobiante, que viene a nuestro alrededor. Yo creo y estoy de acuerdo que es muy necesaria la información, pero la sobreinformación es nociva para nuestra mente. Y muchas personas viven presas de su mente. De hecho, la magnitud de un problema es totalmente subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que para mí puede ser un problema insalvable
que me angustie, que me tenga depresivo y con un sentir fracasado, con un sentir de fracaso, viene otro desde afuera y dice, pero mirá, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, no es tan grave, lo puedes hacer de esta manera. Y de golpe lo que parecía tremendo, insuperable, se convierte en algo mucho más simple. ¿Por qué? Porque la magnitud de un problema es subjetiva, es como mi mente lo percibe. Es como mirar una estructura de distintos ángulos. Yo puedo ver un problema desde acá y es insalvable, pero otro lo ve de otro lado, con otra mentalidad y lo ve diferente. Por eso el tema de nuestra mente es muy preocupante y se convierte en una cárcel. La llevamos también a donde vamos. ¿Quién puede sacarse la mente, dejarla sobre la mesa e ir a otro lado? La llevamos y es un tema de gran complejidad y en este tiempo de por sí genera mucho más angustia, ansiedad, desánimo de lo que habitualmente una persona puede parecer. Yo quiero compartirles una lectura en Hechos capítulo 12, es sobre el apóstol Pedro. Hechos capítulo 12, verso 4 y después vamos a saltar al verso 6. En Hechos 12:4 dice, está hablando del rey Herodes que había hecho arrestar y había ejecutado previamente al apóstol Jacobo y ahora, como eso le gusta a los judíos opositores a la fe, hace lo mismo, lo toma prisionero a Pedro. Dice así entonces, después de arrestarlo Herodes a Pedro, lo metió en la cárcel y lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Ahora el verso 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Imaginémonos este panorama. Pedro sabía que con él se repetía la misma secuencia. A Jacobo lo habían tomado prisionero, lo habían puesto en una cárcel, lo habían ejecutado y ahora seguían con él. Como Herodes vio que esto gustaba a los judíos, vamos por más. Así que él, si tal vez no tenía la confirmación, estaba ya suponiendo, vislumbrando que se venía también su ejecución en un plazo muy corto. Está dentro de una cárcel y está rodeado de guardias y encadenado. Es un panorama tétrico saber que sea tal vez la última o una de las últimas noches de tu vida. Estás encerrado en una cárcel, estás encadenado y rodeado de guardias. Y nos dice que Pedro dormía entre 2 soldados. Y acá quiero ver el tema de la mente. Fíjense la situación de Pedro, angustiante, era para estar en vela. ¿Quién puede dormir sabiendo que te van a ejecutar, que estás ahí, estás encadenado, estás incómodo, rodeado de guardias, te das vuelta para un lado y está con el brazo levantado y te manda ahí un hedor que te marea, te das vuelta para el otro y el otro guardia te bosteza con un bostezo a la provenzal? Horrible la situación. Y la cara de esos guardias ahí dormidos y vos te ves ahí. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Cómo podía Pedro dormir? Esa es mi pregunta. Y que quiero que te la preguntes vos también. ¿Cómo podía Pedro dormir en esa situación? ¿Cómo lograba tener una cabeza tal que le permitiera dormir en esa situación angustiante? ¿Qué había en Pedro que le permitía dormir? La respuesta nos la da el mismo Pedro, pero después cuando él escribe, mucho después, su primera carta. Primera Pedro 5:7, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Se los leo de nuevo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En la Reina Valera dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el secreto.
Pedro había entendido, así como era de impetuoso, con ese carácter tan sanguíneo, ese temperamento tan sanguíneo que tenía él, atropellado, que primero hacía y después pensaba, había aprendido a descansar en el Señor. Y esta es la llave que abre la cárcel que estamos viendo, la cárcel de la mente. El aprender a descansar en Dios es la llave que abre la cárcel de la mente. El aprender a confiar, a descansar en Dios, en el Señor, es la llave que abre la cárcel de la mente. Pedro lo había entendido y él pudo descansar de esa manera. Muchos cristianos que tuvieron que pasar por la hoguera podían descansar en paz. Había entendido. El apóstol Pablo, decía, ausentes de este cuerpo, presentes con el Señor. Estoy tranquilo, no importa lo que venga. Por eso yo te digo, en estos tiempos de pandemia, donde estamos acosados por preocupaciones, qué bueno que aprendas a descansar en el Señor, que aprendas a confiar que Él tiene el control, que aunque hay problemas, que vienen situaciones complicadas, sí, que la cuarentena y esto y lo otro, lo que decíamos al principio en la introducción, todo eso es real, pero hay algo que es superador, hay algo que está por encima de la tragedia más grande que puedas vivir, que es que si aprendes a descansar en el Señor, a poner tus manos, tu ansiedad, volcarla, cargarla sobre los hombros de Jesús, tenés la herramienta, tenés la llave para abrir la cárcel de tu mente, para quedar libre de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, del desánimo, de la derrota, del abatimiento, de todas esas cosas que acosan tu mente, que doblegan tu mente y te hacen sentir mal. Jesús te libera tu mente. Aprende a confiar en Él. Yo te animo a que descanses. Tal vez quieras hacer una oración. Tal vez quieras decir, Señor, yo me quiero poner delante tuyo ahora. Quiero traerte mi preocupación, traerte mi problema, traerlo delante tuyo. Quiero que trates sobre mi mente. Quiero liberarme de eso para poder experimentar la libertad. Ver que esa celda se abre, la puerta de esa celda se abre. Y ya mi mente no es una cárcel, sino que ahora es un instrumento tuyo para la gloria de tu nombre. ¿Qué te parece si escuchamos una canción más y nos quedamos pensando en esto? Y nos volvemos a encontrar a continuación de la canción. Tomemos este tiempo de alabanza. Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte. Si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, y
aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. No temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Descansaré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Eres mi Padre, confiaré. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Muy bien, lindo tiempo de alabanza. Está lindo compartir en familia alabanza. Yo les animo a que canten, no solo escuchar como quien pone un video, sino estar cantando las canciones. Si no las sabemos, siempre tratamos que tengan la letra. Muy bien, habíamos estado considerando la cárcel de la soledad, la cárcel de la mente, y la última a la que quiero referirme es a la cárcel del temor, la cárcel del miedo. Muchísima gente a nuestro alrededor, más de la que podemos pensar, viven con temor, viven con miedo. Esto en forma habitual, y ahora por supuesto se ha exacerbado con la amenaza del virus. ¿Temor a qué hoy día vemos? Temor al contagio, temor a contraer la enfermedad, temor a que se contagie un ser querido, temor a la muerte, pero también temor a otras cosas, como temor a no calificar, a no agradar a la gente, temor a no formar nunca pareja y quedarme solo, temor a fracasar en mis estudios, temor a fracasar en mi trabajo, temor al futuro. Cuántas cosas, cuántos temores que también conforman una cárcel, porque el que está viviendo en eso le impide disfrutar lo demás. Puede tener un hermoso pasar, puede tener comodidades, puede tener abundancia de lo que quiera, pero la persona que vive así no puede salir de eso. Yo recuerdo de hace muchos años atrás, aun cuando íbamos a hacer extracciones a domicilio por el trabajo, había una señora que estaba siempre con la Biblia abierta. Bueno, le sacaba sangre, nos poníamos a charlar y me empezaba a preguntar: ay, yo tengo miedo de estar enferma, ay, yo tengo miedo de tener algo grave, a veces me pregunto si no tendré cáncer, a veces me pregunto si no tendré aquello. Una mujer que vivía con miedo. Yo digo: pues señor, usted tiene la Biblia abierta, acá siempre, sí, que yo tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Aparentemente era libre, pero en realidad estaba presa del temor, estaba en una cárcel de temor. Quiero leerles un versículo bíblico que para quienes están familiarizados con la Biblia les va a resultar conocido. Marcos capítulo 6, versos 47 al 50. Marcos capítulo 6, versos 47 al 50. Dice, está hablando de Jesús: al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él, Jesús, habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo,
no tengan miedo. ¿Cuán instalado está en nuestra sociedad? Imaginémonos esta historia. Era de noche, tormenta, aunque eran pescadores expertos, el entorno jugaba muy en contra y favorecía mucho el temor. Viento en contra, ventoso, el agua se empezaba a sacudir, la barca empezaba a sacudirse en medio del agua, y el broche de oro es que ven algo que se movía arriba del agua y que se acercaba hacia ellos. Si la túnica probablemente era blanca, seguramente de un color claro, ven eso ahí en la oscuridad, y fíjense lo que es, ¿no? En lo que es el temor. Si hubiera sido de día, hubieran dicho, ¿qué es eso de allá? Es un reflejo, es algo que está sobre el agua, ¿qué es? Más curiosidad que otra cosa. Pero como es de noche, está el temor. El temor está asociado a la oscuridad, está asociado a la noche. Y empiezan a gritar, ¿y qué dicen? Un fantasma, un fantasma. ¿Cuántas veces nuestra vida está marcada por los fantasmas? ¿Cuántos fantasmas hay en tu vida? Yo te pregunto, te animo a que te hagas esta pregunta. ¿Cuántos fantasmas hay en tu vida? Ya nombramos varios. Al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, a la inseguridad, al temor a lo que me puede ocurrir al salir. Fantasmas. Muchos fantasmas a tu alrededor. Y el fantasma es una fabricación que hacemos nosotros, de cuál es la lectura que hacemos sobre la vida. Y hay muchas personas con miedo, muchas personas a nuestro alrededor, basta sacarles un poquito el tema. Pero hay una palabra que yo quiero compartirte. Si estás viviendo con miedo, si estás viviendo con temor, hay muchas personas en cuadros depresivos, que por supuesto este entorno que vivimos lo ha exacerbado. Hay muchas personas que no ven en la salida del túnel, les resulta demasiado largo, no logran ver la luz al final, se sienten superadas, se sienten angustiadas por lo que están viviendo. Por eso quiero leerte lo que dice 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, se vive como un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no has experimentado la plenitud del amor de Dios. Y esta es la llave para la cárcel del temor, del miedo. Es el antídoto contra los fantasmas de tu vida. Es el amor de Dios, el apropiarte, no conocerlo como algo teórico, no conocerte ahí 1 Corintios 13 que habla del amor de Dios, el amor perfecto de Dios, saberlo de memoria, sino experimentarlo en tu propia vida. El amor de Dios, el amor experimentado, el amor vivencial de Dios es la llave que abre la cárcel del temor, que abre la puerta para que se vayan los fantasmas. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice eso, que salgan los fantasmas, que se vayan los fantasmas, que huyan los fantasmas. ¿Cuáles son los fantasmas de tu vida? Es importante que los pongas en la cruz, es importante que se lo presentes al Señor, sea cual sea. Tal vez es una historia del pasado, algo que te ocurrió en tu infancia, en tu adolescencia, momentos de tu vida que te han marcado y vuelven una y otra vez y te anulan, te bloquean y hace que te sientas como en medio de eso, como esos apóstoles, en medio del mar. Ahí los discípulos remando contra la corriente, un viento que les es contrario, oscuridad, no saben qué hacer. Pero fíjense lo que es el temor. Seguramente pensó alguno de ellos, ojalá estuviera Jesús acá. Ojalá estuviera Jesús para ayudarnos a hacer un milagro acá. Y no sabían que Jesús los estaba viendo, no sabían que Jesús se estaba acercando. Tal vez te sentís solo en la vida, tal vez crees que estás remando en el río de la vida o en el mar de la vida, que estás solo, pero Jesús te está mirando. Aunque vos no lo veas a Él sí te ve a vos. Pedile a Jesús que venga a la barca de tu vida para que Él te traiga ese alivio que estás necesitando.
Y Él viene, Él está cerca, pero tal vez lo estás confundiendo entre los fantasmas. Tal vez crees que Él es un fantasma más, pero Él no lo es. Él es el único que tiene la llave para liberarte, para abrir la celda del temor y para traer paz en tu corazón, para dormir tranquilo. Que no te ocurra como le pasa a algunos nenes de chicos, el cuco. Mateito, de chiquitito, todavía no hablaba bien, no quería que le apagaran la luz porque decía, hay un monstruo, ¿no? En su léxico era un monstruo. Después, un día, cuando nosotros siempre orábamos y le decíamos, Jesús te cuida, dijo, no hay más monstruo, y que le apagara la luz y que le cerrara la puerta. Esto es lógico en un niño de corta edad que ocurra, pero no es común en un adulto. Es importante que podamos quitar los fantasmas de la vida y reemplazarlos por la convicción, la seguridad, la paz que Jesús trae al corazón. Yo quiero cerrar este tiempo orando. Cierren sus ojos ahí. Todos los que están ahí, nos cerramos para no distraernos. Vamos a orar. Señor, en esta hora, yo quiero clamar por aquellos que están sufriendo de encierro, que están sufriendo no el encierro de la cuarentena solamente, sino algo mucho más grave, que están viviendo en una cárcel, tal vez la cárcel de la soledad, tal vez la cárcel de la mente, tal vez la cárcel del temor. Señor, que puedan entender que la comunión es la clave para quedar libres de la celda, de la cárcel, de la soledad. Que con plena confianza en Jesús es la clave para poder quedar libres de la cárcel, de la mente, y que tener una firme convicción, una vivencia diaria de tu amor es la clave para quedar libre de la esclavitud, de la celda del temor. Señor, yo pido por paz para que cada uno de mis hermanos y de aquellos que puedan estar presenciando este tiempo de reflexión puedan sentir la paz tuya en sus corazones, la verdadera libertad, como cantábamos en la primera canción, poder descubrir que Cristo trae libertad, que Cristo rompe cadenas, que Cristo tiene la llave para abrir cada una de las cárceles, de las celdas, de las prisiones que tienen al ser humano esclavizado. Y pido por libertad, oh Espíritu Santo de Dios, movete en esta hora para experimentar la libertad de los hijos de Dios. Yo bendigo a cada uno de los que están presenciando este tiempo, Señor, para que puedan no solo experimentar de la libertad de toda forma de cárcel, de toda forma de encierro, de esclavitud, sino que también puedan conferirla a otros, puedan ser voceros, transmisores de la libertad de los hijos de Dios. Gracias porque en Cristo somos libres. Gracias porque Él nos ha dado la llave para abrir cualquier celda, de cualquier forma de encierro, de cualquier prisión. No hay prisión que pueda contra un hijo de Dios. Que hoy todas las prisiones se abran en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, abrí esas celdas, abrí esas prisiones para traer la libertad, la verdadera libertad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que puedas disfrutar de esa verdadera libertad. Y acordate, en Cristo ya no vas a ser más preso de vos mismo y vas a ser verdaderamente libre. También de todo esto que está circulando hoy, acordate, no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay virus que pueda cuando Jesús tiene el control de tu vida. Él es la verdadera libertad, Él abre las celdas, Él abre las prisiones. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.